XEPJ 1370 kHz, 10.000 watts de potencia, desde Avenida Niños Héroes 1555, sexto piso, Plaza Tolsa, en Guadalajara, Jalisco, México. Apostolicus 1370, despierta tu fe, una emisora de Radiorama de Occidente. Hola, muy buenas tardes. Apostolicus busca, conoce, ama. Les saluda con gusto Marisol Infante. Sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Siguiendo los Pasos de Imita a un Santo, Sigue a Jesús. Y bueno, agradezco como siempre el favor de su atención semana a semana en este programa dedicado a conocer la vida y obra de santos, mártires y doctores de la Iglesia Católica. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir los pasos de los 40 mártires de Sebaste. Además, en nuestra sección Mexicanos en los Altares, platicaremos sobre Santo Toribio Romo. Y al final tenemos pues como un extra la vida de Santa Matilde. La verdad es que no quisimos dejar de hablar acerca de ella. Y bueno, para este primer segmento haremos como cada semana el repaso del santoral que se celebró en los últimos días. Comenzamos. Y bueno, la semana que comenzó el 9 de marzo y concluyó el 15 de marzo, comenzamos con el día 9, en que justamente se celebró a los 40 mártires de Sebaste, todos ellos santos, por haberse convertido a la religión cristiana. 40 soldados de diferentes partes de Capadocia fueron arrestados en el año 320 durante las persecuciones de Licinio, Valeriano Liciniano Licinio. Fue un emperador romano que gobernó entre el año 308 y 324. Bueno, ellos fueron dejados en el frío invernal de Sebaste, Armenia, y prefirieron heroicamente morir congelados que apostatar de su fe. Ese mismo 9 de marzo se celebró a Santa Catalina de Bolonia, Virgen Clarisa. Ella, se educó en la corte estense, pero pronto prefirió el monasterio de las Clarisas de Ferrara, dedicado al Corpus Domini. Para ella, este era un lugar de silencio, trabajo, oración y alegría. Santa Catalina fundó un monasterio igual al que ella estuvo en Bolonia, donde fue abadesa hasta su muerte en el año 1463. Este mismo día 9 de marzo se celebró también a Santa Francisca Romana, fundadora de las Oblatas de Tor de Spechi. Oblatas, se deriva de la palabra oblación, que significa ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. Santa Francisca fue una santa italiana perteneciente a la comunidad de las Oblatas benedictinas. Ella, convertida desde muy joven en esposa y madre, fue muy afectuosa con su marido y con 3 hijos, 2 de los cuales perdió prematuramente. En el año de 1433 queda viuda y se retira al monasterio donde viven las Oblatas de la Santísima Virgen, comunidad que ella fundó. Y cuando ella muere, el día 9 de marzo de 1440, durante 3 días seguidos la gente se pone, según la tradición se indica, había filas para ir a ver a aquella que todos desde ya en vida la llamaban la Santa de Roma. El día 10 de marzo se celebró a San Simplicio Papa. Él tuvo su pontificado del año 468 al año 483. Él vivió la caída del Imperio Romano de Occidente y se enfrentó a la herejía monofisista, que en algún momento hemos comentado es una herejía que se desarrolló en el siglo V y que reconoce solo la naturaleza divina de Cristo, no la naturaleza humana. Y San Simplicio animó a la iglesia en Italia y defendió el papado de las migraciones bárbaras. Este mismo 10 de marzo también se celebró a San Juan Ogilvie. Fue sacerdote y jesuita mártir. Un hombre y un santo que, según la tradición indica, que tenía un coraje increíble o un carácter particular. Él, era de origen escocés, vivió en la Escocia protestante, que, torturaba despiadadamente a los católicos. Y San Juan
él a principios del siglo XVII mantiene viva en secreto su fe en Cristo, a pesar de que estaba en esta parte de Escocia protestante. Él, bueno, es capturado y torturado por mucho tiempo y resistió sin renegar de la fe cristiana hasta su martirio en el año 1615. El día 11 de marzo se celebró a San Sofronio, obispo de Jerusalén. Bueno, él fue obispo desde el año 634. Él combatió la herejía monotelista. Bueno, esta herejía consistía en afirmar la existencia de Cristo, de una única voluntad, la divina, es decir, sostenía que Cristo solo tenía una sola voluntad. Aquí sí se reconocía la divinidad la naturaleza humana y divina de Jesucristo, pero solamente indicaba que había una sola voluntad, la divina y no la humana. Entonces, bueno, sufrió el asedio San Sofronio de los árabes y obtuvo su libertad de culto en Jerusalén para los cristianos. También el mismo 11 de marzo se celebró a San Eulogio, sacerdote y mártir. Bueno, Eulogio era el más notable de los mártires de Córdoba. ¿Quiénes fueron los mártires de Córdoba? Bueno, es como se conoce un grupo de cristianos mozárabes condenados a muerte por tener la fe cristiana en los reinados de Abderramán II y Mohamed I del Emirato de Córdoba. Estos martirios, se conocen gracias a una única fuente, que es la hagiografía de Eulogio de Córdoba, este santo justamente que estamos recordando, que se celebró el día 11, porque él fue quien registró la ejecución de 48 cristianos que desafiaron la ley islámica. En su mayoría, hicieron declaraciones públicas de rechazo al Islam y proclamaron el cristianismo. Esto, ocurrió durante la dominación árabe en España y, como no se soportaba la tibieza de los cristianos, particularmente este santo, pues como les mencionaba, él se propuso defender la fe en Cristo contrastando abiertamente Mahoma y el Corán. Entonces él fue nombrado obispo de Toledo, pero no pudo ser consagrado porque murió decapitado en el año 859. El día 12 de marzo se celebró a San Maximiliano, mártir en África. Él, fue hijo de un veterano y que la ley pagana lo obligaba a convertirse en soldado. Sin embargo, ante el procónsul Dione, él se negó a enlistarse. Él, por ser cristiano, tampoco quiso reconocer la divinidad de los emperadores ni llevar a cabo los actos de violencia, a pesar que era soldado por esta ley que lo obligaba. Él, por este motivo fue sometido a un martirio en Tebes en el año 295, donde murió. También cada 12 de marzo se celebra a San Inocencio I, Papa. Él era originario de Albano, Lacio, afirmó siempre el primado de la disciplina eclesiástica de Roma sobre las iglesias de Oriente y de Occidente. También enfrentó el asedio de Roma por los visigodos de Alarico y condenó firmemente la energía de Pelayo en el concilio de Milevi. Él falleció en el año 417. Cada 13 de marzo se celebra a San Sabino mártir en Egipto. Él, nació en Minia, Egipto, y se convirtió al cristianismo. San Sabino tuvo que abandonar su casa y sus posesiones para esconderse fuera de la ciudad con otros cristianos perseguidos también por el gobernador Arrio. En el año 303, cuando fue descubierto su escondite, fue arrestado, torturado y arrojado al frío. También en el 13 de marzo se celebró a Santa Cristina mártir. Poco se sabe de esta santa que sufrió martirio en el año 569 bajo el emperador de Persia Cosroe I. Sin embargo, se sabe que también era llamada Iatzo, hija de Iatzin, y que era una mujer persa convertida al cristianismo, que fue perseguida y martirizada por haber creído en Jesús muerto y resucitado y también en la vida eterna de los justos. Ese mismo día, el 13 de marzo, también se celebra a San Leandro, obispo de Sevilla. Él nació en Cartagena, hermano de Florentina, Fulgencio e Isidoro, todos ellos fueron santos. San Leandro fue un monje benedictino que convirtió la dinastía real visigoda del arrianismo.
al cristianismo. Y bueno, como obispo de Sevilla en el año 589 convocó al Concilio de Toledo para sancionar pues las anteriores ofensas o las anteriores cuestiones que habían sucedido allí mismo. Él murió en el año 600. Cada 14 de marzo se celebra a Santa Matilde Reina. Y bueno, como les mencionaba al final del programa vamos a hablar sobre ella, así que les voy adelantando. Entonces, ¿a quién más se celebra también cada 14 de marzo? Que es al Beato Plácido Riccardi, que él fue un monje. Él nació en Umbría, Italia. Se hizo monje benedictino en el año 1866 y como sacerdote fue que tomó el nombre de Plácido. Él fue muy observante de la regla y rector de la abadía de Farfasabina y durante 20 años fue confesor de las monjas ermitañas. Murió en el año de 1915 después de haber padecido la malaria y parálisis. Finalmente, para este repaso les comparto el día 15 de marzo se celebra a San Zacarías Papa. Bueno, Zacarías fue el último papa griego. Él inició su monasterio petrino en el año 741. Él se tiene registro que fue un grande mediador y pacificador en un tiempo en el que había tensiones fuertes en el Imperio de Oriente y devastaciones por los longobardos que saqueaban Italia. Él consagró al rey Pepino el Breve y pues que fue la primera investidura realizada por un papa. También el día de hoy y cada 15 de marzo se celebra a San Clemente María Hofbauer, un sacerdote redentorista. Clemente María nació en la actual República Checa, fue ordenado sacerdote redentorista en el año 1785. A su regreso a Italia, fundó en Austria una nueva comunidad y se ocupó de la renovación eclesial y de los pobres. El Papa Pío X lo proclamó patrón de Viena y de los panaderos, su primera ocupación de juventud. Entonces, bueno, con esto concluimos el repaso de la semana. Es momento de ir al primer corte comercial. Continúe con nosotros que al volver seguiremos los pasos de los 40 mártires de Sebaste. Regresamos. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Síguenos en YouTube como Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas. Les recordamos que pueden encontrar información interesante sobre la programación, otros contenidos y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Y bien, vamos entonces a comenzar con la historia de los 40 mártires de Sebaste. Bueno, ¿qué día se les celebra? El 9 de marzo, aunque en algunos martirologios se celebra el día siguiente, el día 10 de marzo, para si usted lo ve por ahí y me diga, oye Marisol, pues yo lo vi el 10 de marzo, no, pues, pero el día es el día 9. Y bueno, ¿quiénes eran estos 40 mártires? Bueno, ellos eran un destacamento de soldados que sufrió una cruel muerte por su fe cerca de Sebaste en Armenia Menor. En el año 320, el emperador Licinio, que ya les adelantaba un poco acerca de él, publicó un decreto ordenando que los cristianos no renegaran de su religión. Pues ellos, quienes no lo hicieran, los cristianos que no renegaran de su religión, serían condenados a muerte. Cuando el gobernador de Sebaste leyó en público este decreto del emperador, 40 soldados declararon que ellos no ofrecerían inciensos a los ídolos y que se proponían ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. Entonces, el gobernador les anunció que si no renegaban de la religión de Cristo, sufrirían grandes tormentos y que si quemaban incienso a los ídolos recibirían grandes premios. Pero ellos declararon valientemente que todos los tormentos del mundo no conseguirían apartarles de la verdadera religión. ¿Y qué sucedió? El gobernador mandó torturarlos y echarlos a un oscuro calabozo. Los fervorosos soldados, sufrieron gustosos los tormentos, entonando aquellas palabras del Salmo 90. Dice el Señor, al que se declara en mi favor lo defenderé, lo glorificaré y con él estaré en la tribulación.
Bueno, pues se cuenta en la tradición que cuando ellos estaban haciendo esto, la cárcel se iluminó y que oyeron que Cristo les animaba a sufrir con valentía pues esta tortura que estaban sufriendo estos 40 soldados. El gobernador, pues bueno, lleno de ira, los hizo llevar a un lago helado y echarlos en él por la noche para que murieran congelados. Y arrepentirse y renegar de la tibia. Que bueno, según la tradición además se comenta que en esa noche hacía un frío espantoso, un poco más que de costumbre. Entonces, pues ya se imaginará el martirio, ¿no? Entonces, pues los mártires justamente se animaban unos a otros diciendo, bueno, por esta noche de hielo conseguiremos el día sin fin de la gloria en la eternidad feliz. Y mientras sufrían aquel frío tan intenso, oraban pidiendo a Dios que ya que eran 40 los que habían proclamado su fe en Cristo, fueran también los 40 los que lograran ir con Cristo al cielo. Y bueno, pues sucedió que ante el tormento del hielo, pues uno de ellos se desanimó, cedió y abandonando a sus compañeros, bueno, buscó pues ese estanque o ese baño caliente que les habían mencionado que habían dejado para el que quisiera arrepentirse, ¿no? Y bueno, pues sí, lo encontró, pero en ese cambio de brusco de temperatura, pues a esta persona pues le produjo la muerte. Entonces los otros mientras seguían rezando y cantando himnos a Jesucristo. Uno de los guardias que pues estaba puesto ahí para vigilar a los mártires contempló en ese momento que cuando ellos estaban, justo cuando el compañero que se arrepintió falleció y los otros seguían rezando y cantando a Jesucristo, bueno, pues este guardia observa un resplandor sobrenatural que los cubría a ellos y enseguida él se proclamó cristiano a sí mismo y gritó, yo también creo en Cristo. Y fue echado al lago helado para martirizarlo. Él pues se despojó de sus vestidos y se colocó junto a los 39 soldados de Cristo. Así el número de 40 siguió completo. Entonces, bueno, al amanecer, pues ya se imaginará, no es tan agradable de contar, pero bueno, los rígidos cuerpos de estos 40 soldados, había algunos que todavía daban signos de vida. Entonces, ¿qué hicieron los soldados que estaban ahí, los guardias? Bueno, pues quemaron a los cuerpos de estos 40 soldados cristianos y sus cenizas las arrojaron a un río. Bueno, los cristianos, sin embargo, otras personas recogieron los restos de estos valientes mártires y las reliquias fueron distribuidas por muchas ciudades. De esta manera fue que la veneración prestada a estos 40 mártires se extendió en muchos lugares y de hecho se erigieron numerosas iglesias en su honor. También hay un relato dentro de la tradición y que se tiene el registro, es que uno de los mártires vio que venían 40 ángeles, cada uno con una corona, pero que un ángel se quedaba sin encontrar a quién darle la corona. Pero apenas el soldado proclamó su fe en Jesús, fue echado al hielo, el ángel se le acercó para darle la corona del martirio. Entonces, así fue como los 40 soldados fueron al cielo después de 3 días y 3 noches de estar agonizando entre el terrible hielo del lago. Entonces, ¿a quién se refería? Bueno, al soldado que se convirtió y que tomó el lugar del que se había arrepentido, ¿no? Ante este relato de los ángeles que bajaron con las coronas. Y bueno, los soldados invitaban al más jovencito, que es lo que también se tiene registro, que los guardias, ¿no? Para no confundirnos aquí, porque pues todos eran soldados, ¿no? Entonces, los que estaban cuidando a los soldados que se habían negado a renegar del cristianismo, bueno, ellos estaban invitando al más jovencito de todos para que él renegara de su fe y que saliera de ahí del hielo, pero según se cuenta, la mamá de este chico, del jovencito, le gritaba a él, hijo mío, recuerda que si te declaras amigo de Cristo en esta tierra, Cristo se declarará amigo tuyo en el cielo. Y entonces esto hizo que el joven perseverara valientemente alabando a Dios. Entonces aquí haciendo una anotación también la importancia
que cobra el que una madre inculque, ¿no? la propia fe en Jesús a sus hijos, ¿no? Y el peso que tienen las palabras de una madre para bien o para mal. Entonces, bueno, se dice que todas estas personas que estaban ahí cerca, que también eran cristianos, pues habían recogido, como les mencionaba, los restos de todos ellos y que los habían procurado conservar para poderlos venerar. Entonces les decía que, pues bueno, fueron extendida esta tradición, esta devoción, y sus reliquias fueron repartidas en diferentes iglesias, y bueno, una de ellas, en honor a ellos, se construyó en Cesarea de Capadocia, y fue en esta iglesia donde San Basilio pronunció públicamente su homilía, y en ella decía que las reliquias de estos 40 santos eran como murallas que los defendían de los enemigos del alma. También San Gregorio de Niza fue un devoto especial de estos santos mártires. Él, bueno, cuenta que junto a los restos o reliquias de estos mártires, la gente obtuvo por intercesión de ellos muchos milagros, y que muchísimos cristianos se animaban a permanecer valientemente en la fe al recordar el martirio de estos 40 soldados que prefirieron perder la vida del cuerpo antes que perder la fe del alma. Entonces, bueno, 2 discursos de San Gregorio en alabanza de estos mártires y que fueron predicados en una iglesia dedicada a ellos aún se conservan. Y a la muerte de los padres de ellos, bueno, los enterró junto a las reliquias de los chicos. Entonces, San Efrén el sirio también elogió a estos 40 mártires. Sosomeno, que fue un testigo presencial, también dejó un relato sobre el descubrimiento de las reliquias en Constantinopla gracias a una emperatriz. Entonces, bueno, es una espina en Occidente. También se tiene registro que San Gaudencio, a comienzos del siglo V, recibió partículas de las cenizas de los mártires durante un viaje a Oriente, y que las colocó con otras reliquias en el altar de la basílica que había erigido, en cuya consagración también pronunció un discurso acerca de ellos, y que también se tiene registro. Cerca de la iglesia de Santa María Antigua, en el Foro Romano, construida esta iglesia en el siglo V, también se encontró una capilla construida al mismo tiempo que la propia iglesia, y pues también consagrada a estos mártires, ¿no? Ahí en esta capilla se conserva una pintura que data del siglo VI, VII. Entonces eso nos da cuenta desde cuándo se tiene de los registros pues que existen acerca de la devoción a estos mártires. Y bueno, los nombres de ellos, tal como los se pueden encontrar en fuentes posteriores, estaban antiguamente inscritos en un fresco dentro de esta capilla. Entonces ahí están las actas de estos mártires, que fueron posteriormente escritas en diferentes idiomas, en griego, siriaco y latín, y se conservan aún. También existe un testamento de los 40 mártires, y bueno, como ya les mencionaba, su fiesta se celebra en la iglesia griega como la latina el día 9 de marzo. Bueno, ¿qué podemos reflexionar? ¿Qué característica podemos destacar o cómo podemos seguir sus pasos? Bueno, algo que podemos, que considero que son aspectos a destacar en ellos son, en primer lugar, el valor, luego la unión y la fidelidad a Dios, ¿no? Pues las 3, pues cualidades difíciles, ¿no? Pero no imposibles. Pensando en la actualidad y la vida que se lleva ahora, bueno, especialmente hacia la niñez y la juventud, porque son el objetivo de la maldad en sus diferentes formas. Hay que admitirlo, pero y tenerlo presente. Además, pues creo que hace falta inculcar en los niños y jóvenes el amor y la misericordia de Dios, hacerles saber la existencia del bien y el mal, y que sepan discernir entre pues tentaciones e ideologías actuales que no hacen más que llevarlos por un mal camino, y que el valor de los padres debe de existir, o sea, un valor de ser valientes para corregir a nuestros hijos y respetar lo sagrado, a no tener miedo de ejercer esa autoridad de ser padres, ¿no? Porque ahora se inculca algo distinto, ¿no? Una cosa es criar con respeto y con amor a los hijos, y otra es dejarlos hacer lo que quieran, ¿no? Y entonces eso, pues bueno, como les digo, no se trata de ser violentos o unos dictadores, pero sí ser enérgicos en lo que enseñamos y muy claros con lo que sí es Dios y lo que no.
para evitar que cualquiera venga y los convenza de creer en algo distinto al Dios verdadero, ¿no? Y les mencionaba también la unión, ¿no? Para mantener a la familia como una institución base de nuestra sociedad en la que pues niños y jóvenes encuentren refugio, encuentren amor, respuestas a sus dudas y que les haga pues hombres y mujeres de bien convencidos de su fe en Dios y que buscan seguir los pasos de Jesucristo al llevar una vida digna. Todo esto lo digo pues porque hay que trasladar todo lo que vayamos aprendiendo y lo que vayamos viendo de la vida de estos santos, particularmente de estos mártires, y como les hacía la anotación durante al compartirles la historia de ellos, es esto, ¿no? La importancia y el peso que tiene un padre. Todos en una sociedad participamos y todos somos responsables de ella, ¿no? De nuestras propias acciones, y también somos responsables en el caso cuando se es padre, pues de lo que hacen los hijos, ¿no? Y actualmente vemos, no solo por las situaciones que pudieron haber ocurrido la semana pasada a propósito del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Eso es el reflejo de lo que viven en sus familias, ¿no? Como pensar que un padre no se da cuenta, una mamá, como, a dónde va mi hija y qué es lo que va a hacer, ¿no? Con todo lo que lleva, ¿no? Y luego todo el mundo se sorprende que por qué está así. No solamente eso, sino diferentes situaciones que están ocurriendo en la actualidad que nos hace ponernos a pensar en qué está ocurriendo dentro de las familias. Entonces, por eso es importante destacar esto, ¿no? El valor, la unión y la fidelidad a Dios. Entonces, bueno, con esta reflexión vamos a ir a un breve corte comercial. Continúe con nosotros siguiendo los pasos de Regresamos. Apostolicus, busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook como Apostolicus. Busca, conoce, ama. 1370 AM. Es una emisora de Radiorama de Occidente en colaboración con la Arquidiócesis de Guadalajara. Y ya estamos de vuelta del corte, amables radioescuchas, pero antes de continuar con el programa, quiero darle una noticia. Si usted, además de escuchar apostolicus.com, utiliza la aplicación de Spotify, bueno, pues le comparto que ya puede encontrar en esta plataforma nuestro programa. Si se perdió alguno de los programas, quiere volverlo a escuchar, pues solamente ingresa a Spotify y nos busca como Siguiendo los Pasos de, al final con 3 puntos suspensivos. Poco a poco, bueno, vamos a ir subiendo los programas que hemos estado transmitiendo desde el inicio para que pueda tener acceso a todos ellos. Por lo pronto, pues bueno, le comento que ya están los dos primeros programas, el del día 26 de octubre, que fue con el que comenzamos, y que bueno, trata sobre santos en general, y hicimos la presentación del programa, y también va a encontrar el programa del 2 de noviembre en que hablamos sobre San Judas Tadeo y los santos inocentes. Entonces recuerde, no solamente en Facebook, sino también en Spotify, Siguiendo los Pasos de. Y bueno, como le adelantaba al principio y como ya estamos también haciendo costumbre, esta sección de mexicanos en los altares, el día de hoy vamos a hablar sobre Santo Toribio Romo. Y que bueno, él nació en Santa Ana de Guadalupe, perteneciente a la parroquia de Jalostotitlán, aquí en Jalisco. Porque recordando que bueno, esta sección está dedicada justo a beatos y mártires mexicanos. Entonces, bueno, él nació el 16 de abril del año 1900. A los 13 años inició sus estudios en el Seminario Auxiliar de San Juan de los Lagos y en 1920 ingresó al Seminario de Guadalajara. Él se dedicó de lleno a los estudios y se inscribió en la Acción Católica, en la que se distinguió por su actividad en obras católicos sociales. Él fue ordenado sacerdote en el año 1922. Su primer destino fue Sayula, después Tuxpan, Yagualica, Cuquío y Tequila. En este último municipio se le nombró como vicario con funciones de párroco ahí en Tequila, Jalisco, que pertenece a la Arquidiócesis de Guadalajara. Él, bueno, se dedicaba especialmente al catecismo y a preparar primeras comuniones colectivas. También se dedicó al apostolado con obreros. Él, bueno, propagó la devoción eucarística por medio de la cruzada eucarística. Pues él era un sacerdote, lo es descrito como de corazón sensible, pero de oración asidua. Entonces él era apasionado de la Eucaristía y, bueno, se dice que pidió muchas veces, citando, ¿no? Señor, no me dejes ni un día de mi vida sin decir la misa, sin abrazarte en la comunión. Bueno, pues según la tradición,
se cuenta que en una primera comunión, al tener la sagrada hostia en sus manos, dijo: ¿y aceptarías mi sangre, Señor, que te ofrezco por la paz de la iglesia? Ello, bueno, debido a que la persecución le obligó a vivir una vida nómada junto a su párroco Justino Orona. Ellos fundaron su centro de actividades en una fábrica abandonada a mitad de una barranca en Aguascalientes. Entonces él de Aguascalientes acudía por la noche de regreso a la ciudad de Tequila. En una ocasión, estando allá en Aguascalientes, en este centro de actividades, que era un lugar, pues además quedaba relativamente cercano a Tequila y le servía de refugio, ¿no? Y centro de su apostolado, donde quiso poner al corriente los libros parroquiales. Un día viernes había trabajado durante todo el día y toda la noche. A las 5 de la mañana del sábado 25 de febrero de 1928, él quiso celebrar la Eucaristía, pero sintiéndose muy cansado y con sueño, prefirió dormir un poco para celebrar mejor la Eucaristía. Entonces, bueno, apenas se había quedado dormido cuando un grupo de agraristas y soldados irrumpieron en la casa. Entraron en la habitación y cuando uno de ellos le señaló diciendo: «Él es el cura, mátenlo», el padre Toribio se despertó asustado, se puso de pie y en medio de insultos por parte de los soldados, pues le quitaron el traje y le dispararon. Herido, bueno, alcanzó a caminar, a dar unos pasos, a caminar un poco y de nueva cuenta le disparan, pero ahora por la espalda, lo que, bueno, pues terminó con la vida de este santo y mártir. Entonces, bueno, los soldados llevaron el cadáver a Tequila, donde lo tiraron frente a la presidencia municipal, así, tal cual. Y bueno, ese día, pues su sangre generosa enrojeció la tierra de toda esa barranca en donde se encontraba este centro. Y bueno, después de 20 años, sus restos regresaron a su pueblo natal y fueron colocados en una capilla construida por él, justamente. Él fue beatificado el 22 de noviembre de 1992 y canonizado por el Papa Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000. Y bueno, pues ¿qué podemos reflexionar acerca de esto? Yo creo que ha sido muy importante también recalcar en el caso de los mártires, ¿no? Porque acabamos de ver en los 40 mártires de Sebastia y ahora estamos viendo el común es la opresión o el cómo se busca ir siempre en contra de la Iglesia Católica. Entonces creo que aquí es un llamado, ¿no? El conocer la vida de los santos y mártires, a que todos pongamos un poquito de nuestra parte. Le decía, es empezar por nuestros hogares, el tomar como ejemplo estos santos, estos mártires y lo que ellos sufrieron, las torturas a las que son o fueron sometidos, pero también entender y no dejar de ver que en la actualidad sigue ocurriendo esto, ¿no? Quizá a lo mejor pensamos que no en la misma medida, pero la verdad es que sí, porque hay países en Latinoamérica que incluso hay sacerdotes presos. Entonces pues podemos imaginarnos que tampoco es nada agradable, ¿no? Y que aunque no es como en aquellos años, que lo pensamos, a lo mejor, bueno, pues si nos vamos al tema de los 40 mártires de Sebastia, ¿no? Pues los llevaron a un río congelado, a lo mejor aquí porque desconocemos las situaciones y porque se hace escondidas, pues a veces pensamos que no sucede. Entonces creo que es muy importante resaltar eso, ¿no? La importancia que desde el hogar se inculque una verdadera fe en Dios, que se practique, se lleve a la práctica, y no solamente, digo, es muy importante obviamente el hacer y cumplir con lo obligatorio dentro de la iglesia, acudir los domingos. Ahora estamos en Cuaresma, imagínense si no es importante, ¿no? El pensar en la conversión, el acudir a los sacramentos, la reconciliación, sí, pero también llevarlo a la práctica en nuestro día a día, que no se acabe nuestra religión cuando se acaba la misa, sino que saliendo vayamos, como dicen muchos de los sacerdotes, y creo que en alguna ocasión lo había mencionado, vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado. Entonces de eso se trata, ¿no? Qué mejor ejemplo que de un católico que alguien que cumple, que ama a su prójimo y lo respeta, ¿no? Entonces, pues para evitar que esas cuestiones sigan sucediendo, siempre va a haber
alguien que vaya en contra de, pero que no sea desde nuestro hogar, ¿no? O sea, pensando cada quien en su núcleo familiar, pues hay que pensar en qué voy a hacer yo. Y creo que esa sería como la tarea de esta semana. Ya tenía mucho que no le dejaba tarea, estimado público. Pues, ¿cuál sería mi tarea? Ver qué está sucediendo en mi familia, analizar qué es lo que estamos haciendo mal como católicos y qué podemos hacer para remediarlo. Aprovechar este tiempo de Cuaresma para analizar, para reflexionar y entonces sí llegar a esa conversión, cambiar algo que estemos haciendo mal. A lo mejor no somos tan unidos, pues hay que buscar de qué manera esa unión, ¿no? De qué manera podemos compartir lo que tenemos, de qué manera podemos trabajar, así como trabajaba día y noche Santo Toribio, por ejemplo, que se nos cuenta en su biografía. Bueno, pues qué podemos hacer, de qué manera podemos trabajar día y noche desde nuestro hogar para mejorar y entonces sí, pues ofrecer al mundo, a nuestra propia sociedad, a nuestra colonia, si lo quiere ver a un nivel pequeño, a nuestra propia calle, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues eso, ¿no? Ofrecer personas, mejores personas cada día, y si en cada hogar se hiciera lo mismo, bueno, pues esta sociedad sería distinta, ¿no? Estaríamos, ahora sí que como se dicen coloquialmente, ¿no? Otro gallo nos cantar. Entonces, pues bueno, esa es la invitación, esa es la tarea, reflexionar, aprovechar este tiempo de Cuaresma para llegar a esa conversión, ¿no? Y bueno, vamos a ir a un corte. Regresamos a siguiendo los pasos de Continúe con la señal de Apostolicus, busca, conoce, ama. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Apostolicus, busca, conoce, ama. Comunícate con nosotros. Llámanos al 33 31 22 41 26 y 33 31 22 45 77. Apostolicus. Busca, conoce, ama. Y estamos de vuelta del corte en su estación Apostolicus, busca, conoce, ama. Le recordamos que puede encontrar información interesante sobre la programación de toda la estación de Apostolicus, otros contenidos, además del programa que está escuchando en este momento, y la transmisión diaria de la Santa Eucaristía en las redes sociales de Apostolicus 1370. Si usted, bueno, es de los que les gusta más usar el Facebook, va a encontrar la página oficial como Apostolicus, o si utiliza Twitter o X, como se le llama esta aplicación, ahí nos va a encontrar también en YouTube como Apostolicus MX. Entonces lo invitamos a que siga nuestras redes y a que pueda ver qué otros programas pueden ser de su interés. Y bien, ya estamos entonces de vuelta en este último segmento en el que le mencionaba al principio. Vamos a hablar sobre Santa Matilde. No queríamos dejar pasar porque bueno, creo que es también ligándolo a las reflexiones que hemos hecho y aprovechando que se le celebró el 14 de marzo, el día de ayer, pues creo que es importante también conocer su historia, ¿no? Entonces, bueno, ella fue desde muy joven, se casó con Enrique, él era duque de Sajonia, Alemania. Tuvieron un matrimonio particularmente feliz. De este matrimonio tuvieron 3 hijos: Otón I, que fue emperador de Alemania; Enrique, duque de Baviera; también San Bruno, arzobispo de Baviera, que además tuvieron otros hijos: Gernerga, esposa de un gobernante; y Eduviges, que fue madre y famosa del rey francés Hugo Capeto. Bueno, su esposo Enrique, el esposo de Santa Matilde, obtuvo muchos triunfos en la lucha al defender su patria, en Alemania. Entonces, ¿de quién? Bueno, de las invasiones de los extranjeros. Y él atribuía en gran parte estas victorias a las oraciones que hacía su esposa Matilde. Enrique, bueno, fue nombrado rey, y Matilde, al convertirse en reina, pues no dejó de lado sus modos humildes, como se le pudiera catalogar, y piadosos, en que ella, pues sí, esa manera de vivir que ella tenía desde antes de ser reina. En el palacio real, bueno, ella más bien parecía una buena mamá, como la describen, que una reina.
y que en su piedad se asemejaba más a una religiosa que a una mujer de mundo y no a cualquiera, sino a una reina. Entonces, pues ya desde ahí se distinguía ella, ¿no? Entonces, bueno, ninguno de los que acudían a ella en busca de ayuda se iban sin ser atendidos, ¿no? Ella a todos les brindaba su atención y además era extremadamente generosa en repartir las limosnas a los pobres, ¿no? Entonces su esposo casi nunca le pedía cuentas de los gastos que ella hacía porque pues él estaba convencido de que todo lo repartía a los más necesitados. Perdón, tampoco el emperador Enrique se disgustaba con las frecuentes prácticas de piedad a que ella se dedicaba, ¿no? Él la veía tan bondadosa y tan fiel que pues estaba convencido de que Dios estaba contento de un comportamiento muy santo, por decirlo así, ¿no? Entonces, después de haber cumplido 23 años de matrimonio, Matilde quedó viuda, muere su esposo Enrique. Entonces, pues cuando supo la noticia que él había muerto repentinamente de un derrame cerebral, bueno, ella se fue al templo a orar. Inmediatamente se arrodilló ante el Santísimo Sacramento y ofreció a Dios su inmensa pena y mandó llamar a un sacerdote para que celebrara una misa por el descanso eterno de su difunto marido. Entonces, bueno, terminada la misa, se quita todas sus joyas y todo lo que ella usaba como reina y las dejó como un obsequio ante el altar, ofreciendo a Dios pues el sacrificio de no volver a emplear joyas nunca jamás. Su hijo Otón I fue elegido emperador, pero el otro hermano Enrique, él también deseaba ser jefe y se declaró en revolución. Otón creyó que pues su madre Matilde estaba de parte de Enrique y ¿qué hizo? Bueno, pues la expulsó del palacio a su mamá. Ella se fue a un convento a orar para que sus dos hijos hicieran las paces. Ya no tanto, fíjense, desde ahí empezamos a ver cómo ella era más mamá que otra cosa, ¿no? Porque ella, lejos de pensar en mi hijo, me sacó del palacio, me despojó de todo. Ella estaba orando porque sus hijos hicieran las paces y dejaran atrás esa diferencia por este pensamiento que tenía su hijo Otón, y que el otro, por querer también ser jefe, pues también estuviera llevándose a la revolución ahí esta comunidad. Entonces, bueno, ella se fue a orar, ¿no? Y lo consiguió que sus hijos hicieran las paces. Enrique es nombrado entonces duque de Baviera y firma la paz con Otón, su hermano. Pero entonces a los dos se les ocurrió que el dinero que su madre había dicho en algún momento que Matilde había afirmado que gastaba en los pobres, pues ellos pensaron a lo mejor y la sometieron a algunas pesquisas, o ellos comenzaron a investigar, y esto pues fue muy humillante para Matilde, ¿no? Pero pues al final no lograron encontrar ningún dinero, ella no tenía nada. Ella decía, incluso se señala en su biografía que con cierto humor, o pudiera ser así como, yo creo que ya no le queda más de esas veces que dice uno, pues ya no sé si reír o llorar, ¿no? Que se unieron contra mí. Dice, bueno, pero por lo menos se unieron. Y sí, ella, pues su sufrimiento más amargo fue eso, ¿no? Descubrir que su hijo Enrique instigaba y ayudaba a su hermano en contra de ella, ¿no? Primero se pelearon y luego se unieron en contra de ella. Pues bueno, Matilde lo sobrellevó con toda paciencia, paciencia inquebrantable pudiéramos describirla, haciendo notar, como les decía, con este cierto humor, pudiéramos pensarlo, que dice, bueno, que por lo menos la consolaba ver que sus hijos estaban unidos, pero más que humor yo creo que era eso, ¿no? El consuelo de decir, mientras ellos estén unidos, y tanto que aunque solo fuera para perseguirla, para estarla investigando y buscando a ver qué le encontraban de malo a su mamá, que es bastante lamentable, ¿no? Y que no solamente sucede, esto es un caso y por eso es la importancia de conocerlos, ¿no? Porque así podemos retratar parte de nuestra propia realidad en lo que ya sucedió anteriormente, como es en la vida de los santos, y pensar qué podemos hacer para nosotros también alcanzar la santidad. Que va a haber situaciones complicadas, sí, pero vamos viendo que en algún punto puede haber una similitud entre nuestra vida y la que ellos tuvieron, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que decía Matilde ante esto que sucedía con sus hijos? Bueno, decía, y es muy conocida esta frase, ¿no? De gustosamente soportaré todo lo que puedan hacerme, siempre que lo hagan sin pecar, si es que con ello se conservan unidos. O sea, ella como mamá prefería que ellos estuvieran unidos por encima de otra cosa, aun cuando estuvieran en contra de ella. Y sí, sucedió que Enrique, el hijo de Matilde y Otón, pues empezó a irles muy mal y comenzaron a sucederles cosas muy desagradables. Entonces se dieron cuenta de que su gran error había sido tratar mal a su santa madre, ¿no? Y fueron y le pidieron humildemente perdón y la llevaron otra vez al palacio y le concedieron amplia libertad para que siguiera repartiendo limosnas a cuantos la pidieran. Entonces ella los perdonó gustosamente, y que eso es lo bonito de una madre, ¿no? El poder dar perdón a sus hijos aun cuando ellos hagan o cometan alguna falta, ¿no? Y bueno, le avisó a Enrique que se preparara para, o sea, Matilde le avisa a su hijo que se preparara para un bien morir porque le quedaba poco tiempo de vida, y así le sucedió. Otón adquirió tan grande veneración y tan plena confianza con su santa madre que cuando se fue a Roma a que el sumo pontífice lo coronara emperador, la dejó allí encargada del gobierno de Alemania. O sea, cambió totalmente el cómo se había comportado Otón al asumir el cargo para cuando esto sucedió, ¿no? Entonces, bueno, los últimos años de Matilde, ella los pasó dedicada a fundar conventos, a repartir limosnas a los pobres, y bueno, Otón, que al principio la criticaba diciendo que era demasiado repartidora de limosnas o que se la pasaba despilfarrando, bueno, pues al final se da cuenta de la gran cantidad de bendiciones que se conseguían con las limosnas, y por eso es que él había decidido darle libertad para hacerlo sin medida, que él se dio cuenta que Dios devolvía siempre 100 veces más. Cuando Matilde cumplió sus 70 años, se dispuso a pasar a la eternidad y repartió entre los más necesitados, todo lo que tenía en sus habitaciones, y rodeada de sus hijos y de sus nietos, murió santamente el 14 de marzo del año 968. Ella, bueno, es conocida como la patrona de los matrimonios y familias numerosas, pero también conocida como patrona de las madres cuyos hijos las decepcionan. Y bueno, pues después de haber escuchado la historia de su vida, creo que entendemos el porqué de ambos patronazgos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es bastante, podemos ligar lo que les decía previamente en cuanto a hacer una reflexión sobre Santa Matilde, el cómo puede influir el cariño, el amor de una madre, porque ella en ningún momento guardó rencor hacia ellos, sino lo que buscaba era que ellos estuvieran bien. Y sí, yo he escuchado, lo puedo decir como persona, de manera personal, ¿no? En muchas ocasiones he escuchado el comentario o que nos dicen las oraciones de una mamá son poderosísimas, y es cierto, en este caso también, y terminó uno de sus hijos por darse cuenta que en lugar de limitar y de pensar que todo lo que se pueda dar como caridad es un desperdicio o es un dinero mal invertido, al contrario, no solo por la conveniencia de que digan, ay, pues le voy a dar para que Dios me bendiga, sino no, porque estamos convencidos de que es algo bueno el hacer caridad, y que va a traer por consecuencia, pues sí, nos va a dar más bendiciones de lo que nosotros estamos dando, porque al final lo que tenemos no es por mérito propio, sino por gracia y misericordia de Dios. Entonces eso, pues es bonito tenerlo presente, entenderlo y ponerlo en práctica, ¿no? Invitar a que también seamos más generosos, y en algún momento creo que ya lo habíamos platicado, no solamente en cuanto a lo económico, porque bueno, también eso es importante, ¿no? El ser generosos con quienes menos tienen, y con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, familiares, también ser generosos con el tiempo que dedicamos. Entonces la generosidad en general pues nos va a dar bendiciones y nos va a dar satisfacción, va a ver qué bien se va a sentir cuando uno lo pone en práctica, ¿no? Empezando por la que habla. Entonces, bueno, pues con esto vamos a ir llegando al final de esta emisión del programa. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Le recuerdo que puede estar en contacto a través del Facebook, siguiendo los pasos de, también por correo electrónico, siguiendo los pasos de @gmail.com.
Y también, como le mencionaba, pues ya en Spotify, siguiendo los pasos con 3 puntos suspensivos, ahí nos va a encontrar. Poquito a poco vamos a ir subiendo los programas, como le decía. Actualmente están disponibles solamente los primeros 2 programas, pero pues cada sábado vamos a ir agregando más de los episodios hasta ponernos al corriente con el del día de hoy. Entonces, bueno, pues agradecerle como siempre también que nos haya acompañado. Lo esperamos con gusto nuevamente la próxima semana en punto de las 2 de la tarde. Una servidora, Marisol Infante, agradeciendo también como siempre el apoyo al señor Francisco Manso en los controles. Y bueno, invitarlo a que continúe en sintonía de Apostolicus 1370. Lo dejo en compañía del cuidado de la creación, que hoy va a estar como siempre muy interesante. Hasta pronto. Síguenos en TikTok como Apostolicus. Busca, conoce, ama.